En este llamado que Dios nos hace para provocar un avivamiento, a mi modo de ver, uno de los primeros pasos que debemos tomar es el camino de provocar un encuentro con Dios. Y en ese camino tenemos 4 palabras que hemos estado o que he estado proponiendo: el altar, la ofrenda, el holocausto, el fuego. Todos de alguna manera se relacionan o están involucrados en un mismo evento. Estamos entonces haciendo énfasis en este momento en el altar y vamos a acercarnos hoy a un personaje precioso que es Abraham. Y Abraham va a construir 4 altares durante sus jornadas y va a hacer 5 encuentros de altar, porque hay un lugar donde se va a repetir este momento. Pudiéramos hablar de los altares que Abraham edifica para Dios como momentos de fe, momentos de entrega, de obediencia a pedidos que Dios le hace en determinados momentos. Entonces, en las jornadas de la vida de Abraham, ya lo mencioné, vamos a encontrarlo varias veces, bien sea construyendo, edificando altares, o bien sea regresando a altares que ya previamente había construido, pero que todos van a hablarnos entonces de obediencia, de fe, de entrega a Dios en su peregrinaje hacia la tierra prometida. Una mirada a la vida de Abraham nos permite ver todo este proceso de este gran hombre como un camino de obediencia. Pudiéramos pensar que Abraham no tuvo una obediencia perfecta o plena al momento de su llamado, sino más bien podríamos pensar en que éstas se fueron perfeccionando en la medida en que Abraham tuvo sus encuentros con Dios y paso a paso fue dando experiencias de fe, y en la medida que conocía a Dios, entonces cada vez pudo ser más obediente, y de alguna manera también pudiéramos mirar que ese camino cada vez se convertía en una exigencia un poquito más alta de Dios para su vida. En el manual de estudio de mi experiencia con Dios, allí pone la realidad del caminar del hombre con Dios, apropiando el texto de Juan 14:6, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en este sentido los autores comentan que Dios no le dijo a Abraham: te mostraré el camino, te voy a dar un mapa, o te voy a dar una brújula, o te diré en qué dirección debes marchar. Más bien Dios le dice, como Jesús lo recuerda en San Juan: yo soy el camino, incentivando de esta manera a Abraham, y en el caso de Jesús en el Evangelio de San Juan a nosotros, a una relación constante mediante la cual Dios, que es quien sabe, quien conoce realmente el camino, irá indicando la ruta de su voluntad un día a la vez. Esto se hace muy difícil para nosotros que nos gustan tener las cosas previamente establecidas. Se nos hace bastante difícil. Entonces, este encuentro, que es un progreso de obediencia en la vida de Abraham, en las distintas estaciones que suceden mientras se traslada de Ur, de los caldeos, a Canaán, es donde vamos a encontrar esta serie de obediencia progresiva o de perfeccionamiento de su obediencia. Génesis 12:1 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. La pregunta que surge es: ¿cuándo le había dicho esto a Abraham? Porque en los versículos anteriores en Génesis no nos pareciera, o no lo encontramos por lo menos. El personaje que nos va a hablar de esto es Esteban. En su discurso en el libro de Hechos, capítulo 7, él nos dice, desde los versículos 2 al versículo 4, dice: y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo:
Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Esto entonces nos aclara un poquito esta situación de Dios le había dicho a Abraham, porque el libro de Génesis muestra como si la salida de Ur fuera iniciativa de Taré, el padre de Abraham y de los otros hermanos, y que fue Taré el que guió la ruta hasta Harán, donde allí murió. Y ahora sí, a partir de ese lugar de Harán, es que Abraham toma la iniciativa de ir como el Señor le había dicho, obedeciendo lo que Dios había ordenado a él. De esta manera Abraham sale ya de Harán sale, está en los versículos 12, 1 en adelante, y llega a Siquem en la tierra de Canaán, y allí nuevamente Dios aparece a Abraham, teniendo en cuenta ya el relato de la primera aparición de Dios en Ur que el libro de Hechos nos ha mencionado. Y dice Génesis 12, 6 y 7, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Voy a hacer énfasis en dos cosas que me llaman mucho la atención. En primera instancia, el lugar. Dice el versículo que el cananeo estaba entonces en la tierra a donde llegó Abraham. Así que Abraham llega a esta tierra prometida y lo primero que encuentra es un gran problema. ¿Cuál es? Los cananeos habitaban en la tierra. Los cananeos eran un pueblo cruel, corrupto e insensible, así lo hacen notar los comentaristas. Y Abraham ha dejado su entorno familiar y relativamente seguro de su país, ha dejado sus parientes, su familia, para adentrarse en una tierra desconocida que casualmente estaba poblada por estos hombres conocidos como cananeos, donde se iba a encontrar toda clase de problemas y amenazas para su seguridad. Este lugar de bendición espiritual, o sea, la tierra prometida, se encuentra en medio de amenazas reales. Los cananeos eran la cultura más pervertida, dice otro comentarista, y corrupta de la historia de la humanidad. Eran los satanistas de esa época. Probablemente los cananeos son mencionados como estando en la tierra en el tiempo de la entrada de Abraham, para Dios mostrarle a Abraham su fortaleza y para ejercitarlo en fe de acuerdo a la promesa registrada. Nos hace pensar mucho esto cuando nosotros queremos servir al Señor y de repente nos encontramos en unos ambientes densos de tinieblas, de oscuridad, de oposición. Y bueno, ¿a qué me trajo el Señor acá? Por otro lado, el otro término sobre el que quiero hacer énfasis es sobre Siquem. Siquem fue un importante centro religioso cananeo. Para Abraham representó el primer lugar en la tierra prometida y un punto donde en medio de toda esa cultura cananea de la que ya hemos hablado, y en ese punto Siquem se le aparece Dios con una promesa. Al recibir esa promesa, entonces Abraham, dice la palabra de Dios, construye allí un altar para conmemorar su encuentro con Dios. Una frase que vale la pena resaltar aquí es que el versículo dice, allí se le apareció Dios. Entonces, ese altar por parte de Abraham, la edificación de ese lugar es religioso para Dios, representa el momento en que Abraham acepta la promesa, entendiendo que hasta allí las cosas todavía no son como él esperaba. Llegó a un ambiente inhóspito, seguramente no eran sus expectativas, pero en su ejercicio de fe, Abraham cree que Dios hará realidad su promesa, y en esta misma medida entonces él agarra, él
se compromete con Dios, recibe esa promesa que Dios le ha dado. Construir un altar entonces para nosotros será, amados hermanos, una experiencia de fe. Es ir a ese lugar que hemos destinado como encuentro con Dios, en ese horario que hemos organizado como encuentro con Dios. En fe, seguramente también Dios nos va a exigir obediencia, porque hay muchas cosas que todavía no vemos. De pronto, mientras oramos, lo que vemos es que se mueven mucho más la oscuridad, las tinieblas, que Dios nos pone en ambientes bastante tensos, donde tenemos que mantener nuestra fe, pero en último término es un lugar de entrega. Allí entrego mis planes, las direcciones que yo llevo, los programas que tengo establecidos. Y como Abraham, entonces le digo, Señor, no sé hacia dónde voy, no sé hacia dónde me llevas, solamente quiero caminar contigo porque tú eres el camino. Y en la medida en que camino con Él, que es el camino, entonces yo sé que todo va a estar seguro. Continuemos construyendo este altar para Dios, porque es la experiencia de fe más grande que nosotros podamos vivir en estos tiempos, y es la forma como podemos provocar un encuentro con Dios y de esta misma manera traer ese avivamiento que tanto estamos rogando y suplicando a Dios diariamente, continuamente, y no vamos a desmayar hasta que el Señor obre y nos responda. Dios les bendiga ricamente.